Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos el día de hoy en el panel ¿Qué se necesita para avanzar hacia una transición energética inteligente y adaptada al territorio? Y en ese sentido quiero empezar con el doctor José Elías Muñoz, quien actualmente ejerce su segundo mandato como alcalde de Puerto Wilches. Es una persona que conoce muy bien su territorio y adicional a eso, conoce muy bien estas temáticas. Gracias. El señor alcalde incluso estuvo en el PERMI, en los Estados Unidos, conociendo esa experiencia. Ahora, como lo señaló el doctor Amílcar, para poder realizar una transición energética, y no solo transición energética, sino también una transición productiva, se necesitan recursos. Y aparentemente en Puerto Wilches hay abundancia de recursos. En ese sentido, quisiera preguntarle si usted ve viable que se realicen los pilotos de yacimientos no convencionales en Puerto Wilches. ¿Qué se necesitaría? ¿Cómo ve esta problemática, señor alcalde? Bueno, buenas tardes para todos. Placer en estar aquí también en representación de nuestro municipio. Como yo siempre he dicho, Puerto Wilches es el Midland y Santander es el Texas de Estados Unidos. Nosotros como comunidad y que vivimos en territorio, las necesidades de ver de que somos ricos pero a la vez somos pobres, porque se ve la poca inversión. Cuando yo digo somos ricos, somos pobres, porque sé que están los mejores yacimientos de petróleo en estos momentos. Tenemos el ojo del gobierno nacional hacia Puerto Wilches. Pero como yo siempre he dicho, uno para enamorar tiene que haber inversión social. La inversión social, nosotros tenemos donde nace Santander, que es la parte norte de nuestro municipio, donde si tú vas y se cae un maíz, que tú estés cargando un maíz, es un maíz el que nace. Tenemos las mejores tierras porque la parte norte es como la Vega del Magdalena Medio, ¿sí? Y para allá es para donde va el tema, si se llega a dar, ¿no? Hipotéticamente estamos hablando del tema, es la parte del fracking donde tienen los ojos ahorita el gobierno nacional y los inversionistas hacia el tema del petróleo. Pero yo creo que para iniciar el tema del fracking tenemos que mirar la inversión social en Puerto Wilches. Sería uno de los puntos que deberíamos tocar antes de mirar si hay o no hay la inversión social en nuestro territorio. Entonces, el señor alcalde… Aquí el señor alcalde de Puerto Wilches nos dice, Puerto Wilches es considerado el Permian ¿cómo? El Midland, el Midland, y Santander, el Texas de Colombia, y ve viable la posibilidad de los pilotos en la medida en que haya inversión social. Toca analizarlo y debatirlo, ¿sí? Debatirlo porque no es solo que diga el alcalde que venga, es que queremos no convencional, no. Nosotros los alcaldes solamente hacemos o tenemos las facultades solamente de hacer acuerdos con el consejo. El gobierno departamental solamente hace ordenanza, pero quien hace las leyes es el gobierno nacional y nosotros como alcaldes tenemos que obedecer lo que diga el gobierno nacional también, ¿sí? Sí, pero yo sé que a futuro y proyectarnos porque debatiendo estos temas yo sé que podemos lograr a lo que todos queremos para Colombia, lo mejor para Colombia y para nuestras regiones. Muchas gracias, alcalde. Estimado doctor Loza, usted es el presidente de la US,
representante en buena medida de los trabajadores de la industria de hidrocarburos, en la cual muchos de los trabajadores son generalmente ingenieros, dados a la experimentación, a la ciencia. De hecho, varios de sus colegas hoy están produciendo hidrocarburos en los Estados Unidos, en el Permian, y lo han hecho con resultados muy satisfactorios para una empresa como Ecopetrol, pero también para el país, generándole importantes recursos. ¿Por qué la USO se niega a que se realicen pilotos de yacimientos no convencionales? Y en dado caso en que se realizaran, ¿por qué no? O en dado caso en que, pues, así como se niega la USO, ¿por qué no realizar unos pilotos que permitan determinar si es viable o no es viable? Bueno, nuestro sindicato es una institución que cuenta con 25.000 afiliados, que tiene una máxima instancia deliberativa, que es la Asamblea Nacional de Delegados, y esa Asamblea Nacional de Delegados toma decisiones, y estas decisiones pues las debe cumplir la dirección del sindicato. Ese contexto lo doy para manifestar que en el año 2019, aquí en Bucaramanga, hubo una asamblea de delegados y el tema a debatir en ese momento, el tema que se discutió fue la procedencia o no de los yacimientos no convencionales. Y el sindicato en ese momento, por mayoría absoluta, tomó la decisión de decirle no a los yacimientos no convencionales, no al fracking. Fue en el año 2019, han transcurrido 5 años, pero es necesario referenciar lo siguiente. Hay situaciones, hay decisiones que la fuerza de los hechos pues conllevan a que se discutan y que se reabran esos espacios en los escenarios que corresponden. Y hoy el país indefectiblemente pues tiene una realidad en materia petrolera, ¿sí? Una cosa es hablar de la transición en Francia y otra cosa es hablar de la transición en Colombia. Una cosa es decir que en Francia no se van a producir más hidrocarburos, lo cual es completamente irrelevante, tal vez en términos decimales, para ponerlo en un lenguaje aritmético, cierto, porque produce más petróleo Casado y Cantagallo que lo que produce Francia, y otra cosa es decir que vamos a dejar de producir petróleo en Colombia, por todo lo que aquí ya se ha referenciado y que lo hizo muy bien el doctor Amílcar. El país, indiscutiblemente, requiere garantizar los combustibles para movilizar el parque automotor, que es aproximadamente de 18 millones de vehículos. El país requiere garantizar el gas para el 65% de la industria, el gas para los 10,5 millones de hogares que en Colombia cocinan con gas natural, 3,5 millones con gas de cilindro, 2 millones de hogares en Colombia no tienen gas. Nuestro país requiere garantizar las cargas para las 2 refinerías. Tal vez la situación menos compleja la pueda tener o la tiene la refinería de Cartagena en virtud a su ubicación en puerto, pero Barrancabermeja, que tiene una capacidad nominal de carga de 252,000 barriles y que en promedio carga al año 230,000 barriles, sus cargas son nacionales. En consecuencia, la pregunta es, ¿cómo hacemos para garantizar esa autosuficiencia y soberanía energética? Hoy el país, ya lo refería el doctor Amílcar, pues está importando gas, y no precisamente porque sea responsabilidad de este gobierno, porque es un tema que viene siendo, es un proceso que se ha ido acumulando. En consecuencia, este contexto lo doy porque vamos a tener nuevamente que abrir como país ese debate. Una de dos, para referenciar concretamente la situación de la refinería de Barrancabermeja, que es Santander, y que obviamente nos debe llamar poderosamente la atención. Si nosotros no encontramos
Si nosotros no garantizamos las cargas de la refinería de Barrancabermeja, tenemos dos posibilidades. La primera, importar crudo para cargar la refinería de Barranca, pero traer cada barril de crudo desde Puerto a Barrancabermeja le significa 5 o 6 dólares adicionales a cada barril. Y la segunda, que es por la que se va a optar, es importar los derivados, importar las cargas, importar las gasolinas. Y si las vamos a importar, pues sencillamente eso va a tener un impacto negativo en la economía de Barrancabermeja, en el departamento, en el empleo y por supuesto en la misma refinería. En consecuencia, extiendo un poco mi respuesta para manifestar que las mismas necesidades van a conllevar a que el debate se tenga que abrir internamente en el sindicato y en todo el país, obviamente con todo el rigor y con todo el profesionalismo y con todo el respeto, porque ese es un tema también que se debe entender como una necesidad de país y ese momento pues se pudiese obviar si en Colombia encontrásemos un Caño Limón o un Cusiana, pero pues obviamente esa situación no se ha presentado desde 1985, 1989 no se encuentra un gran yacimiento en Colombia. Muchas gracias, doctor Loza. Apreciado doctor Zamora, usted es ingeniero nuclear en MIT. Actualmente es director del Centro de Estudios para la Gestión del Carbono y la Energía. Y además tiene una condición muy particular y es que hizo parte de la comisión de expertos sobre fracking durante el gobierno Duque. Hay unas grandes preocupaciones ambientales. ¿Cómo fue esa conversación al interior de esa comisión? ¿Cuáles fueron esas principales tensiones, debates y cómo se resolvieron? Bueno, ¿Se escucha bien? ya, bueno. Primero que todo, pues agradecer la invitación a Pro Santander a este debate tan oportuno y felicitarlos por la buena organización y por la calidad de los asistentes. También quiero destacar un poco que el título de este panel me pareció muy apropiado y es se aparta o no se aparta, sino que complementa el concepto de la transición energética justa, porque también busca una transición energética inteligente. Y justa e inteligente no es lo mismo que justa a secas. La exposición del doctor Amílcar fue muy completa, como siempre. Cuando él habla primero, pues se me va la mitad de los argumentos que yo tenía porque pensamos muy igual y compartimos las mismas cifras. El tema del fracking es central para la transición energética porque es un tema que ha sido objeto de mucho ataque desde el lado de los ambientalistas, desde el lado de la oposición, y yo diría que ha sido objeto de una presión geopolítica muy fuerte de aquellos países productores a los que no les conviene que se haga fracking. En ese contexto, el gobierno del presidente Duque, yo creo que esto fue liderado por el exministro Diego Mesa, quiso convocar una comisión de expertos que analizara las preocupaciones de las comunidades de Puerto Wilches, las preocupaciones de los temas ambientales, y de ahí produjera un informe sobre cuál es el estado del conocimiento para abordar esas preocupaciones. Entonces, este proceso que terminó en un informe que aquí tengo copia, fue editado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, porque allí en sus instalaciones se dieron los debates. Yo tuve la oportunidad de coordinar esta comisión de expertos nacionales e internacionales de todas las disciplinas relevantes, especialistas en agua, en salud, en sismicidad, en todos los temas, en calidades del aire, en impacto social,
personas de las más altas calidades académicas e independientes. Y claramente los debates fueron muy fuertes. Pero yo quiero destacar que ese fue un laboratorio de lo que necesitamos en este debate, y es que tengamos un diálogo franco, abierto, desde todos los puntos de vista, para lograr un consenso. Porque si seguimos con unos debates polarizantes en los cuales, digamos, el que gane el gobierno hace todo lo que quiere sin tener en cuenta lo que quiere el resto del país, pues nos va a llevar a unas soluciones que no son permanentes, no son estables, no son sólidas. Entonces hubo una discusión muy fuerte desde muchos puntos de vista y se logró un informe que fue consensuado. Pues nos tomó ese proyecto unos 6 meses de trabajo, que fue relativamente rápido, dada la complejidad del tema. ¿Y por qué fue rápido? Pues porque encontramos en la consulta con las comunidades que las preocupaciones que ellos tenían coincidían exactamente con lo que es la narrativa del ambientalismo internacional, que el fracking afecta la salud de los habitantes en las zonas de explotación, que el fracking afecta el agua, que el fracking afecta la calidad del aire, que afecta la sismicidad, que genera terremotos y que genera unos impactos sociales negativos. Entonces fue muy fácil buscar referencias internacionales porque esta misma problemática ya años anteriores, más o menos 10 años, se habían abordado a profundidad en los países donde ha avanzado el fracking y los que tienen potencial digamos, de su uso. Y hubo comisiones científicas independientes en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en el estado de Colorado, en el estado de California, en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Fueron comisiones que fueron invocadas por los gobiernos respectivos, independientes, no políticas. Esto lo lideró Francia en el año 2010, cuando había un debate muy fuerte sobre si hacer fracking o no en Francia. Y recuerdo que no hubo uno, sino 3 informes independientes, y en todos los casos dijeron que sí, había ciertos riesgos, pero que hay la capacidad de manejar los riesgos y hacerlo de forma razonable y sostenible, como toda actividad humana. Esos debates y esas comisiones se dieron en el marco de una situación política difícil, tanto en Francia como en Alemania, porque se dieron en temporadas donde había que conformar gobiernos y quien tenía, digamos, la capacidad de permitir una conformación de gobierno eran los verdes, tanto en Francia como en Alemania. Y en Francia, lo que decía el César Loza, doctor Loza, tiene toda la razón. En Francia fue muy fácil el debate. Para que el presidente Macron pudiera ser presidente, pues tuvo que prohibir la exploración petrolera, no solo el fracking, toda. En Francia, pues porque en Francia no hay una industria petrolera, Francia produce menos de 10.000 barriles día, allá no va a destruir empleos, allá no va a generar ningún impacto, y gracias a eso logró que los verdes le permitieran conformar gobierno. Y en cada país hubo una historia similar. En Alemania, igual, para Angela Merkel poder formar gobierno, tuvo que ceder a las peticiones de los verdes y decidieron no prohibir, sino demorar, introducir una moratoria, pero el consenso allá fue de permitir a cada estado hasta 4 pilotos de fracking para ver cuál era el posible efecto y la capacidad tecnológica para controlarlos y remitirlos. Algo similar pasó en California. En California el gobernador de entonces, ahora se me escapa el nombre, también convocó una comisión y llegó a la conclusión, él era ambientalista también, llegó a la conclusión de que generan más emisiones el gas importado que el gas producido localmente. Entonces que era un poquito
Prohibir el fracking en California para traerlo de Texas, pues no tenía ningún sentido. Y bueno, ¿a dónde voy? En cada caso en el cual se prohibió, como el caso de Francia, la decisión fue netamente política en contra de los conceptos de los informes técnicos que se produjeron. Y política, pues porque los políticos analizan cuál es el costo-beneficio político de prohibirla. Pues en Francia, si no tiene ningún costo, es muy fácil prohibirla, pero ellos no han suprimido el consumo de gas, ni de gasolina, pues tienen unos planes de largo plazo, pues no lo han prohibido. Entonces, en todos los casos ha sido una decisión política. Gracias. Pero quiero destacar otro aspecto es que son muchos temas y es muy difícil reducir en 5 minutos. Creo que en la próxima Pero ronda... bueno, en la próxima complementamos un poquito. Vale, muchas gracias, doctor Zamora. Ahora bien, doctor Bitar, usted es el vicepresidente del gremio que agrupa las empresas más representativas en el sector de hidrocarburos, que es la Asociación Colombiana del Petróleo, la ACP. Pero hoy esos pilotos tienen una particularidad y es que no tienen doliente. Tuvieron un doliente que fue Exxon, fue Ecopetrol, pero ahorita no hay una empresa que quiera promover los pilotos. Incluso está en un contexto donde el mismo gobierno quiere prohibir el fracking. Ante este panorama, ¿cree que habría alguna empresa interesada en medírsele a la exploración de yacimientos no convencionales en el caso en que el gobierno cambie o se presenten algunas otras circunstancias? Buenas tardes para todos. Un placer estar acá. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. A Rafael, están haciendo una gran labor por el departamento y eso hay que reconocerlo. Ojalá hubiera espacios como estos en cada departamento del país. Y le extiendo también un saludo al representante Villamizar, miembro de la Comisión Quinta y quien va a tener la responsabilidad de votar ese proyecto de ley próximamente. Yo ya le voy a responder porque es muy fácil responderle esa pregunta, Juan Pablo, pero yo quiero aprovechar este momento y retomar una palabra que mencionó Rafael en su discurso de bienvenida y fue que acotó el término de transición energética a la colombiana. Y yo les quiero explicar rápidamente cuál es el planteamiento desde la asociación que hemos hecho alrededor de ese concepto. Se basa en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es autosuficiencia y seguridad energética, y en ese aspecto les voy a hacer rápidamente un diagnóstico. Colombia recientemente, por primera vez en mucho tiempo, en más de 25 años, tuvo la necesidad de importar gas para satisfacer su demanda esencial. Resultado de eso, ustedes aquí en la ciudad de Bucaramanga tuvieron un incremento en su factura del 12%. En Bogotá tuvieron un incremento del 30% y en el promedio nacional hubo un incremento del 14% según un estudio de Corficolombiana. Si nos vamos a los próximos años, Colombia va a tener faltantes del 20%, 30%, 40% y en el año 2029-2030 nos faltará la mitad del gas que necesitamos para prender nuestros hogares y las industrias. Y eso implica que vamos a tener que importar gas a un precio mucho más costoso del que veníamos pagando en los hogares, porque el gas colombiano siempre será mucho más barato. Si por los lados del gas la situación es compleja, por el lado del petróleo también es muy compleja. Según nuestros datos, a partir del año 2027 Colombia va a empezar la declinación de su curva de producción y el marco fiscal de mediano plazo contempla que Colombia hasta el 2035 tiene que tener una producción de petróleo equivalente a 750.000 barriles día. Hicimos el cálculo de cuánto va a generar de déficit fiscal del 27 hasta el 2035 la caída en la producción de petróleo.
y eso nos da una cifra equivalente a 40 billones de pesos. 40 billones de pesos, señoras y señores, son 4 reformas tributarias. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos si apagamos el sector que prende Colombia? Si nos vamos al lado de la energía eléctrica, también estamos en cuidados intensivos. Según los indicadores de la UCME, para el año 2026 y 2027, Colombia va a tener faltantes de energía cercanos al 10% del total de su demanda. Entonces, el pilar 1, que es la autosuficiencia y la seguridad energética, está en peligro. Segundo de esos pilares de esa transición energética a la colombiana, y esto no se puede perder de vista, que es todo lo que tiene que ver con la economía y el cierre de brechas. Les voy a dar solamente 3 indicadores. Pobreza monetaria, 33%. Uno de cada 3 colombianos es pobre monetariamente. Pobreza monetaria extrema, 12%. Y coeficiente de Gini, 0,54. Una de las sociedades más inequitativas del mundo entero. ¿Cómo podemos hablar de transición energética sin petróleo y sin el gas, que es el que nos ha logrado desde los últimos 40 años lograr cerrar esas brechas? Y el tercer pilar tiene que ver con la descarbonización. Aquí estamos haciendo un mal diagnóstico del problema. Las emisiones, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, y muy bien lo dijo el doctor Amílcar Acosta, se enfocan en 2 sectores principalmente en Colombia: deforestación y agricultura. Nosotros tenemos una de las matrices energéticas más limpias del mundo. Si diagnosticamos mal el problema, básicamente lo que vamos a hacer es matar la gallina de los huevos de oro, con el subsecuente impacto que eso tenga en las finanzas públicas y en la seguridad energética. Entonces, esa transición a la colombiana, doctor Rafael, implica una cosa fundamentalmente en materia energética, y es que tenemos que pasar de esa discusión completamente inocua de los últimos 2 años y medio, en donde hay energías buenas y malas. Aquí lo que necesitamos es sumar todos los energéticos posibles y sacar todo el potencial que tenemos en el subsuelo colombiano, incluido el fracking, porque esos recursos son los que nos van a permitir transitar a energías más limpias y, por supuesto, cerrar las brechas en las regiones. Y le contesto, Juan Pablo, no me demoro más, su pregunta. 6 cosas en particular. ¿Qué ve un inversionista internacional? Número 1, potencial geológico. El potencial geológico en Colombia está demostrado. Lo decía el doctor Amílcar, los yacimientos no convencionales tienen el potencial de multiplicar por 30 nuestras reservas de gas y multiplicar por 15 nuestras reservas de petróleo. Entonces, si hay potencial, va a haber inversionistas. Segundo lugar, necesitamos que las consultas previas y las licencias ambientales se otorguen rápidamente. No puede ser que una consulta previa se esté demorando 5 y 6 años para que una empresa venga y haga la actividad exploratoria. Tercer lugar, orden público. Hay algo que está pasando desapercibido en el país. En Puerto Gaitán, en este momento llevamos 6 días de paro en campos petroleros. 110.000 barriles diarios diferidos, es decir, que no se están produciendo, que no están generando regalías en el país. Se requiere recuperar el orden público en Colombia. Cuarto y no menos importante, empresas con sentido social, empresas que no solamente estén preocupadas en la generación de rentas, sino que se vuelquen al territorio para generar los proyectos productivos a través de las regalías y que puedan generar desarrollo y el cierre de brechas de esos indicadores que yo les comentaba hace un momento. Y por supuesto, señales de política energética claras. La política energética en Colombia no es política. La política energética en Colombia debe basarse
en los datos y en la evidencia para que Colombia pueda hacer una transición energética a la colombiana donde todos quepamos. Gracias, doctor Vitar. Señor alcalde, le escucho que usted dice, bueno, nosotros nos toca hacer lo que diga un poco el gobierno nacional, pero actualmente no hay una empresa que quiera, no hay nadie que quiere, porque pues el gobierno nacional lo que ha señalado es que incluso hay que prohibirlo. Pero ¿no sería bueno escuchar la voz de la comunidad de Puerto Wilches? Y si usted se sueña con un mejor Puerto Wilches, con esos recursos, ¿cuál es ese sueño que usted tiene para Puerto Wilches? Y en ese sentido, ¿no valdría la pena que usted como alcalde levantara la mano y le dijera a los precandidatos presidenciales, oiga, nosotros sí queremos, pero queremos con estas condiciones y queremos es apuntarle, digamos, a este gran objetivo de desarrollo de Puerto Wilches? ¿Estarían ustedes en la posición de levantar la mano? Juan Pablo, me la pones, pero sí te voy a decir algo. Nosotros como wilchenses vemos la necesidad del petróleo, pero yo creo que tenemos que llegar a nuestras comunidades a socializarles, ¿sí? Porque no es fácil. Que ellos confían en su líder José Elías, pues sí, cierta cantidad de votos, pero hay otra cierta cantidad que no. Como José Elías Muñoz, te voy a hablar como José Elías Muñoz. Primero, socializarlo, ser responsable con el medio ambiente y ser responsable también con las comunidades. Porque no solo decir, soy el Mirland, soy el Texas colombiano, pero ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está si somos ricos? ¿Por qué seguimos siendo pobres? Entonces yo alzaría la mano diciendo, venga, es que Puerto Wilches va a haber fracking. Claro que sí. ¿Y cómo son las condiciones de regalías para Puerto Wilches? Porque no pueden ser las mismas. Yo liquidar a alguien que no, a alguien que sí está produciendo. Porque si en Puerto Wilches, vamos a hablar hipotéticamente, se dé fracking. Más invasiones, porque todo el mundo va a estar detrás del oro, del petróleo, oro negro. Un muchacho que se gana el mínimo, prueba las mieles del petróleo, y no vuelve más nunca a coger ese. Entonces hay que hacer un plan de choque social también para estos temas, ¿sí? Y dejar a futuro, o sea, proyectar, porque no es solo, tú sabes que el petróleo pasa, no es renovable. ¿Qué vamos a dejar para que perdure este legado? Eso, yo tuve petróleo, ya no lo tengo, pero ¿qué dejamos a nuestras comunidades? Ese es el gran debate, hablando hipotéticamente, no es que ahorita me cojan los ambientalistas y digan, él quiere petróleo, él quiere fracking. No, hay que debatirlo con responsabilidad, porque esto es de responsabilidad a una comunidad o a un territorio que llama Puerto Wilches, pero también más a una nación que se llama Colombia, porque esto tiene que ser de responsabilidad ambiental, social, en nuestro territorio. Porque si me sale más caro sacar un petróleo, pero hago un daño ambiental a futuro, ¿para qué saco el petróleo? Pero si yo saco un petróleo, relativamente que sé que a futuro nosotros vamos a proyectar a Mirland, Puerto Wilches, según lo que siempre hemos hablado, yo creo que sí podemos debatirlo y llevarlo a futuro y soñar con un Puerto Wilches mejor. Yo te invito a la oficina que tenemos allá en Puerto Wilches para que veas las obras que hemos hecho con el petróleo. ¿Que lo necesitamos? Claro que sí lo necesitamos, pero hay que hacerlo con responsabilidad, tanto ambiental como social. Entonces yo creo que ese es mi punto de vista, no alzar la mano, sino debatirlo y decirle, allá el gremio petrolero, usted va y le pregunta, dice que sí. Claro que sí, los que trabajan con ese tema, pero usted sabe que está el satanismo que le hemos puesto al fracking, ¿sí? Lo hemos satanizado. Hay que empezar a bautizarlo de nuevo, ¿oyó? Ya cambiarle de nombre. Muchas gracias, señor alcalde.
y precisamente señala el alcalde que hay una satanización del fracking. Y de hecho, pues la uso un poco, digamos, ha sido vocera en cierta medida de eso, porque pues su posición ha sido que no realizarlo. Usted señala que hay que volver a abrir ese debate, pero ¿cómo abrir un debate con un sector que sataniza esa técnica? ¿Cómo conversar, cómo abrir ese debate con esa facción que tradicionalmente ha dicho no al fracking? Bueno, aló. No se puede calificar como satanización, lo digo respetuosamente, cuando se da un debate en una instancia deliberativa, primero. Segundo, yo dije, las condiciones que tiene el país en materia de abastecimiento energético, en materia de gas y petróleo, pues indudablemente van a llevar a que se abra el debate. Y lo tercero, porque creo que es muy al lugar con esto que se viene hablando sobre la transición, es que la transición no puede ser solamente retórica. Todos y todas estamos de acuerdo con la transición, los sindicatos, los trabajadores, los empresarios, los gremios, el gobierno, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos la transición? Hacer la transición significa disponer de cuantiosos recursos. Desde la uso hemos dicho, y esto lo quiero conectar con la pregunta que me estaba formulando, desde la uso hemos dicho, cualquier iniciativa que se pretenda llevar al Congreso para hacer una reforma tributaria o dos reformas tributarias, para recaudar los recursos para hacer la transición, es totalmente impopular. Eso no va a tener ninguna posibilidad, no pasa del escáner del Congreso. Entonces hemos dicho, bueno, ¿eso significa acaso que nos debemos sustraer de la transición? De ninguna manera, pero es necesario que de la misma industria salgan los recursos para hacer la transición. Y le hemos dicho en muchos eventos, le hemos dicho al Congreso, al gobierno, a las diferentes instancias, hagamos un ejercicio técnico, con rigor profesional, acompañados de los expertos, de nuestros ingenieros, de nuestros académicos, creemos una curva básica y que esa curva básica, por referir una cosa figurada, si son 750.000 barriles, lo que se produzca de ahí hacia arriba, esa diferencial, esa incremental, que esos recursos se destinen exclusivamente a la transición energética. De otra manera va a ser muy complicado hacerlo. Solamente con buenas intenciones no podemos materializar un reto de país. Seguramente que la transición energética va con sobradas razones mucho más avanzada en Alemania, en Europa, en los países nórdicos, que en nuestro medio, en nuestro contexto. Entonces, eso lo conecto con que para poder captar esos recursos es necesario incentivar la industria, es necesario explorar, es necesario perforar y hacer la industria con las mejores prácticas. Y pues esa misma situación, esa misma condición va a conllevar a que digamos, oiga, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Y tal vez este debate que se está reabriendo en estos momentos, pues va a tomar, cada vez se va madurando más, y la misma fuerza de los hechos va a conllevar a que el país tenga que tomar decisiones. Ahora, mi sindicato, la USO, tomó una decisión y yo en la condición de representante legal, pues debo respetarla, ¿cierto? Es una cosa pues que a cualquier institución le corresponde acatar, pero esa decisión se tomó hace 5 o 6 años y creemos que el país, en el evento en que entre a importar, hoy importa crudo para acondicionar cargas, dietas de las refinerías, hoy importa gas por necesidad de consumo, también exportamos crudo, ¿cierto? Pero en el momento en que no tengamos ni el crudo ni el gas, pues este país tendrá que tomar una decisión,
serán los no convencionales, los yacimientos no convencionales, que es una técnica. Eso lo definirá precisamente lo que marquen los pilotos y se aprueba hacerlos, porque los pilotos serán un referente. Los pilotos pueden marcar que efectivamente esa técnica se puede aplicar en Colombia o pueden marcar que definitivamente no se van a hacer, ¿cierto, doctor Zamora? Como ustedes lo hicieron pues en el estudio que realizaron. Pero es la condición que hoy tenemos y es la que finalmente va a marcar el derrotero en materia de la industria, entendiendo que Colombia requiere los combustibles fósiles y requiere también avanzar en el proceso de transición. Muchas gracias. Doctor Zamora, usted está entre Inglaterra y Colombia permanentemente. Usted fue director, de hecho, de una firma de consultoría en Oxford y también ha trabajado en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, tiene una visión global sobre la situación de la energía en el mundo. ¿Cómo ve esta conversación que se está dando en Colombia bajo esa perspectiva? Bueno, yo voy a empezar por ahí, pero también voy a buscar un tiempo para referirme a los comentarios del alcalde Muñoz y del doctor Loza. Voy a comenzar con un ejemplo de lo que está pasando hoy en Inglaterra, de donde vengo. La semana pasada Inglaterra ya reconoció que esa transición energética un poquito al extremo le estaba haciendo más daño que beneficio. Ya reconoció que era muy costosa, les toca construir una infraestructura paralela, tiene problemas económicos, cerró el Mar del Norte para empezar a importar gas de otras partes, de Estados Unidos. Entonces, está empezando un nuevo ciclo en esta transición energética. La evolución energética global es una evolución de ciclos, un poco para adelante, un poco para atrás. A veces se cree que no hay petróleo, a veces se cree que sí, a veces hay una transición. Ahora estamos en un inicio de nuevo ciclo. En Estados Unidos están abandonando el Acuerdo de París. En Europa están volviendo a consumir carbón y a relajar todas las condiciones porque dependían demasiado de Rusia. Entonces, yo diría que estos ciclos están determinados por tres fuerzas principales, y si lo hacemos un símil con un vehículo, están siempre impulsadas por la tecnología. La tecnología es el motor de la energía global. Cuando se descubrió el petróleo, cuando se descubrió el fracking, cuando se descubrió el gas natural licuado, ahí hay unos grandes cambios tecnológicos, así como con las energías renovables. Pero además, si el motor es la tecnología, la dirección es la geopolítica. La geopolítica marca hacia dónde va, hacia dónde no va, qué se apoya y qué se suprime. Pero a su vez también, digamos, el acelerador es la economía. Cuando la economía crece, se acelera la implantación de tecnologías energéticas. Cuando la economía disminuye, pues también se frena un poco esto. Y en este momento, dadas las condiciones de la crisis geopolítica de Rusia con Ucrania, dada la situación en Estados Unidos, hay como un pensamiento, una realización de que las metas de ser carbono neutrales para 2050 no son realistas. Ya se está hablando desde una transición energética inteligente, propia para cada país, y sobre todo desde el punto de vista de los hidrocarburos, se reconoce que a futuro los hidrocarburos van a ser una componente menor de la matriz energética, pero mucho más adelante. Y entonces ya las mismas industrias que le habían apostado a hacer pasar del petróleo a las renovables, BP, que se llama BP porque es Beyond Petroleum, Exxon, Chevron, Total, todas están diciendo, no señor, lo nuestro es el petróleo. Y entonces van a hacer una estrategia como cualquier industria en la cual se ve que va a haber una disminución a futuro, un decrecimiento a futuro. Y es hacerlo de la mejor manera posible. Aquí lo habló el doctor Amílcar Acosta, dijo, no vamos a dar un gran salto al vacío porque eso no tiene sentido.
vamos a ver cuál es la mejor manera de bajar esa cuesta para que a nosotros no nos haga tanto daño. Y tengo que referirme a las palabras del alcalde, porque este ejercicio que se hizo con la comisión de expertos se hizo con centro en las comunidades de Puerto Wilches. Todos los temas que se analizaron se hicieron de común acuerdo con la comunidad. Los consensos que lograron se hicieron de común acuerdo con la comunidad. Se socializaron varias veces con la comunidad. A pesar de las manifestaciones ruidosas y violentas y hasta peligrosas que nos hicieron la oposición al fracking, porque no querían que se socializara, no quería que diéramos los resultados allá, nos tiraron sillas en la cabeza. Entonces, esa parte tenemos que superarla. Entonces, no coincidimos con usted, alcalde, pero ese ejercicio se hizo totalmente socializado, y esta discusión la tuve en un panel con las Naciones Unidas donde exigían era precisamente eso. Y la recomendación de hacer pilotos son para probar justamente si ese consenso que se logró allá es viable en términos tecnológicos, en términos sociales. Y también los contratos de los CEPI, los que se llaman contratos de exploración, de investigación, bueno, ya hasta me olvidó qué quiere decir, contrato especial para investigación, incluyen un componente, una regalía especial para la comunidad de Puerto Wilches. Hay una regalía dirigida directamente, creo que es el 1% de la producción. Y bueno, yo diría que para finalizar, este tema del fracking, y esto es muy importante, ha sido satanizado porque hay una campaña muy fuerte internacional, esto es bien conocido, financiada por quienes no les conviene que haya más producción, porque hay una competencia por el mercado. Es un mercado que yo he hecho el cálculo, a futuro va a generar más rentas que todas las rentas históricas, aunque disminuya el consumo, hay un mercado más grande a futuro que todo el que ha habido en el pasado. Y esa torta tan grande la quieren mantener los que actualmente producen. No voy a nombrar nombres para no ser odioso, pero todos sabemos a quién nos referimos. Y son campañas que han sido orientadas a que no se produzca de fracking en Europa. Europa está llena de gas. Está en Ucrania, está en Polonia, está en Francia, está en España, está en Italia, está en el Reino Unido. Pero no les conviene porque dependían del gas ruso. Ahora, después de lo de Ucrania, eso se está revisando, ¿sí? En el Reino Unido están revisando también la moratoria en el fracking. Entonces, hay un cambio de ciclo. Nosotros estamos en una posición muy buena, no solamente para alimentar las refinerías, sino para alimentar el mercado internacional con un petróleo y un gas que tiene una huella de carbono muchísimo menor, como decía el doctor Amílcar, que el canadiense o el venezolano o algunos del Medio Oriente, que son muchísimo más contaminantes. Entonces, mientras haya la demanda, ¿por qué no vamos a darle al mundo un gas, un petróleo que es más limpio? Gracias. Y que de todas maneras alguien lo va a aportar? Gracias, doctor Zamora. Y ya para terminar, doctor Vitar, pareciera entonces que como que el tema técnico está resuelto y que en última lo que está en el fondo es un tema de confianza entre los actores. ¿No cree que la industria del sector de hidrocarburos puede hacer las cosas mejor para generar más confianza con las comunidades? Yo quiero celebrar una cosa, Juan Pablo, y es que yo veo que aquí hay un acuerdo en 4 componentes distintos de un proyecto. Yo tengo aquí al alcalde dispuesto a mirar un proyecto siempre y cuando se cumplan los temas sociales y ambientales del proyecto. La Unión Sindical Obrera dice: Colombia tiene que hacer una transición a la colombiana, y la academia nos acaba de explicar todo lo que se hizo para que el andamiaje en Colombia
esté listo para tener los proyectos de fracking. Entonces yo alcalde, me tomé el trabajo de mirar cuál es la producción que tiene usted hoy en su municipio. 4.300 barriles diarios de petróleo. Y me tomé el atrevimiento de mirar cuánto producía Santander en el 2018. Y les doy esta cifra: 65.000 barriles. Hoy, en el 2025, Santander está produciendo 43.000 barriles. Ha declinado sustancialmente la producción, básicamente porque no hemos tenido nuevos descubrimientos y la actividad exploratoria ha bajado sustancialmente. Entonces, el sueño que yo le propongo, alcalde, es, desde la asociación hicimos el simulacro de un solo proyecto de fracking en el departamento de Santander, y lo que nos dan los datos es que en 5 años Colombia podría estar produciendo 50.000 barriles y en 10 años 100.000 barriles, un solo proyecto de fracking. Y en materia de gas, otro proyecto podría estar generando 100 a 150 millones de pies cúbicos en Santander, pegado a la refinería. Les acabo de decir hace un momento que el déficit para los próximos años es del 20, 30 y 40%. Ahí podríamos estar subsanando ese déficit. Y una producción de ese estilo en el departamento, básicamente lo que generaría es una multiplicación por el doble o el triple, y para usted, alcalde, una multiplicación por 20 del monto de regalías directas que usted tiene hoy en su alcaldía. Cuente con que si se hace un proyecto en su municipio, va a tener el compromiso del sector privado de sentarse con usted, articular los proyectos que requieran las comunidades para que esos proyectos se logre hacer una diversificación productiva. Allá en Puerto Wilches haya nuevas fuentes de generación de riqueza y de empleo y se le transforme la cara a su municipio y al departamento. Hay un sector comprometido con hacer las cosas bien, y el doctor Zamora lo decía hace un momento. Se creó un centro de transparencia con el propósito de tener 5 variables monitoreadas a través de un ente completamente independiente que era la Universidad Nacional. Esa Universidad Nacional iba a observar indicadores e iba a levantar una línea base en materia de salud, sismicidad, químicos que se inyectan a través de la técnica del fracking, que además son exactamente los mismos que utilizamos hoy en día con la perforación convencional. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con las operaciones, y eso le permitía a todas las comunidades del área del proyecto monitorear si estaba habiendo cambios en el medio ambiente. Entonces yo creo que las condiciones están dadas, es cuestión de que nos sentemos y dejemos, como lo dije en mi primera intervención, una discusión completamente inocua y que no nos lleva a nada, y es el hecho de que hay energías buenas y malas. Las energías malas son las que no se tienen y las que le cuestan en el bolsillo a los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones, y quiero que el público me acompañe agradeciéndoles a todos los 4 con un fuerte aplauso.